la gripe española en el Ecuador. En octubre de 1918, mediante los medios de comunicación, en el Ecuador se conoció de la existencia de una pandemia que recorría el mundo, a la que le habían llamado gripe española. Esta gripe española se originó en Kansas, en Estados Unidos. Soldados transportaron en las embarcaciones y luego llegaron a las zonas de conflicto de la Guerra Mundial, la del 14 al 18, y transmitieron a sus compañeros esta gripe, que fue realmente mortal porque debido a la gripe hubo muchas más muertes en relación a lo que había cobrado la propia Guerra Mundial. Se dice que si en la Guerra Mundial desaparecieron 10 millones de personas, la gripe afectó, generando muerte, alrededor de 75 millones. ¿Por qué se llamaba gripe española? Porque los españoles comenzaron a informar de la existencia de esta gripe, no por otra cosa, de tal manera que el nombre en sí no es el más apropiado. Esta gripe española, que estaba ya llegando al continente, que causaba muerte, preocupó a las autoridades ecuatorianas, gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno, el ministro del Interior e Higiene, se comenzaron a preocupar del asunto. José María Ayora era ese ministro, le pidió al decano de la facultad, que casualmente era su hermano Isidro Ayora, decano de la Facultad de Medicina, para que trabajaran algunos elementos para impedir que la gripe afectara de manera gravísima al país. Isidro Ayora trabajó en el curso del mes de octubre, desde la segunda semana hasta finales, un documento al que le llamaron la cartilla sobre la gripe española, que eran una serie de elementos de información a la población, yo diría de carácter profiláctico, con la finalidad de que los ciudadanos no se contagiaran con la gripe española o habiéndose contagiado, o observaran comportamientos adecuados. Pues higiene, lavarse las manos, alejarse de los enfermos, mejorar la alimentación, comportamientos elementales propios del higienismo público que comenzaba a impulsarse en el país en ese momento, a propósito de la modificación del pensamiento médico en esta línea que yo denomino higienismo público. La gripe, sin embargo, parecía que se regaba en el mundo, especialmente en los lugares fríos. Sin embargo, al Ecuador llega el 6 de diciembre y lo hace a Guayaquil. Genera esto una situación de preocupación porque se esperaba que la circunstancia epidemiológica afectara a Quito, no a Guayaquil. Sin embargo, quedó claro que en la ciudad de Guayaquil los pocos casos desaparecieron prontamente debido a que la temperatura no favorecía al desarrollo del virus. Pero los soldados del cuartel Marañón, que estaban en Guayaquil y que debieron transportarse desde Guayaquil a Quito en el mismo mes de diciembre, rompieron el cerco epidemiológico y al transportarse por tren trajeron la enfermedad primero a su cuartel y luego se expandió en la ciudad. La gripe apareció en el cuartel entre el 17 y el 18 de diciembre de 1918. Y la ciudad se vio afectada de manera paulatina, pero ascendente, desde esa fecha hasta aproximadamente el 15 de enero, cuando ya comenzó a declinar la circunstancia epidemiológica y se cree que en los primeros días de febrero, a mediados quizás, había desaparecido el conflicto, que generó de todas maneras 185 defunciones y 15,000 contagios en la ciudad de Quito. La cartilla de la gripe española, y yo diría más que la cartilla, los elementos epidemiológicos que construyó Isidro Ayora, permitieron que se enfrente con mucha agilidad por una parte y con grado de certeza a la gripe española, debido a que se incorporó a la población en esta actividad. Aquello de decir que la población se cuide, aquello de decir que las boticas debían entregar de manera gratuita las recetas para la gripe española, fue importantísimo. Luego los boticarios entregaban a las autoridades de gobierno para que les restituyeran los pagos que habían hecho, pero que la población fue subsidiada en ese momento, no cabe duda que fue fundamental.
como lo fue el hecho de haber dividido en 8 zonas de la ciudad de Quito, cada una de esas zonas a cargo de médicos y estudiantes de medicina. Aparte de que los médicos estaban en la obligación de identificarse para que la gente pudiera concurrir donde ellos en el caso de existir evidencias de la enfermedad o para prevenirla. De tal manera que esta gripe española que llega a Quito en diciembre de 1918, que se va de la ciudad y casi del país hacia finales de enero y inicios de febrero, afectó importantemente, pero no en el grado de afectación que ocurrió en otras latitudes, como en el caso de Bogotá, donde hubo 10,000 muertos, solo para poner un ejemplo comparativo. La gripe española estuvo en el Ecuador, la presencia de Isidro Ayora fue trascendente para combatirla, no solamente con medidas acuciosas de higiene pública, sino en la construcción de un modelo epidemiológico muy importante de higienismo público y evidentemente la preocupación del ministro del Interior y de Sanidad también fue fundamental, como fue el hecho de la participación de la sociedad para defenderse frente a esta pandemia, de la cual la prensa ecuatoriana informó de manera abundante y contribuyó también con la difusión de las normas profilácticas para que la pandemia no afectara como en otros lugares. Un cuadro histórico de una enfermedad, de una circunstancia epidemiológica y de una actitud importante asumida en la historia del pensamiento médico por parte de las autoridades del periodo correspondiente. Muchas gracias.